Curso del enganche en la actualidad. Capítulo segundo. Tipos de enganche según el número y disposición de caballerías. Vamos a comenzar definiendo los términos enganche y enganchar. Enganchar es la acción de unir una o varias caballerías a través de unos arneses a un carruaje para que puedan tirar de él. El enganche es la consecuencia de la acción de enganchar. Por tanto, para definir un enganche tendremos que hablar de tres elementos. Por un lado, el número y disposición de las caballerías. Por otro lado, del tipo de arneses que lleva. Y por otro lado, el tipo de carruaje que va arrastrando. Es decir, tendremos que definir tres elementos para poder definir totalmente un enganche. Y de ese primer elemento, del número y disposición de caballería, es de lo que trata el presente capítulo. A lo largo de este curso vamos a hablar de forma genérica de enganchar caballos, aunque a la Feria de Sevilla puede venir enganchado tanto ganado caballar como ganado mular. Es muy típico ver enganches de mulas en la Feria de Sevilla. Antiguamente, en todas las fincas próximas a Sevilla y del Bajo Guadalquivir, era usual que hubieran mucho ganado mular. Los mulos se usaban fundamentalmente para carga. Se le ponía aparejo y con unos costales llenos de pienso se le echaba de comer al ganado, bien fuera vacuno, ovino, porcino, o bien con unas angarillas y unos cántaros se le llevaba agua al ganado, o bien se le ponía unas cangallas, que son unos aparejos de madera, para sacar el corcho o para acarrear la leña, o bien se le ponía unos serones para transportar alimentos. Recordaréis a lo mejor algunos ver al panadero llevando el pan en estos serones y repartiéndolo por los pueblos. Pues bien, el mulo era un animal de carga y la mula normalmente era un animal de tiro. Las fincas se araban con lo que se llamaban las vertederas, que eran los araos, y eso llevaba enganchado normalmente una mula. Las yeguas que existían en estas explotaciones se usaban pues para bien cubiertas por el garañón para ir los mulos, o bien cubierta por un semental para parir caballos. Y además se usaban para la trilla, porque eran animales mucho más movidos. Pues bien, estas mulas que se usaban para los araos, era normal que cuando llegaba la época o el momento de enganchar, se engancharan los carruajes para poder trasladarse en ellos. Eran animales que estaban acostumbrados al tiro. Y cuando llegaba la Feria de Sevilla, era usual venir con los enganches de mula a la Feria de Sevilla. Ha sido durante todo este tiempo muy típico ver 2 o 3 coches de la Casa de Alba tirados por unas mulas excepcionales, mulas enormes, muy bien preparadas, totalmente peladas a capota, que significa que está pelada desde la punta de la oreja hasta el final de los cabos, con unos cocheros uniformados según la Casa de Alba, con un traje marrón y de una boca en las chaquetillas, una bocamanga de color azul o celeste. Como digo, entonces, en la Feria de Sevilla es usual ver carruajes enganchados por mulas, pero yo me referiré tanto a mulas como a caballos de forma indiferente. Por número de caballos, el primer tipo de carruaje que tenemos es la limonera, que es el tiro de un único caballo. Ese caballo va enganchado entre dos varas que van solidarias al carruaje en caso de que éste sea de un eje, o bien son desmontables si el carruaje es de dos ejes, y entonces se le puede poner al carruaje lo que se llama una varaguardia con una lanza para poder enganchar dos caballos, como luego veremos. Así que la primera forma es la limonera, enganche de un único caballo. Y se llama limonera porque antiguamente estas varas de las cuales va metido el caballo, estas varas antiguamente se le llamaba limones.
Entonces el caballo iba entre limones, o bien a la limonera, de ahí deriva este término, de ir el caballo entre limones. Por número de caballos, el siguiente es enganchar dos caballos. Y la primera forma que vamos a ver es enganchar en tronco, que es poniendo un caballo al lado del otro. El cochero normalmente va sentado siempre a la derecha. Entonces no se habla del caballo de la derecha o del caballo de la izquierda, sino se habla de la siguiente forma. Al caballo de la derecha se le llama caballo de mano, porque es el que lleva el cochero delante. Y al caballo de la izquierda se llama caballo de fuera, porque es el que va por fuera a la circulación del coche. Así que hablaremos del caballo de mano y del caballo de fuera. Dos caballos también se pueden enganchar poniendo uno entre varas, es decir, a la limonera, y poniéndole otro delante. Que este caballo se suele llamar caballo guía si va a la inglesa o pericón si va a la calesera. Esta forma de enganchar se llama tándem y el caballo guía o pericón debe ser un caballo muy domado, un caballo muy recto, que no se salga del sitio y que sea un caballo valiente, que no se asombre ni se asuste de nada, porque es un caballo que va muy libre en el tiro y puede volverse rápidamente y situarse al lado del caballo que va enganchado en limonera. Entonces ha de ser un caballo muy domado. Este caballo se suele domar a riendas largas, pie a tierra primero, y posteriormente con otro caballo detrás en el que va el jinete va llevando a este caballo con riendas largas, así es como se doma. Y además suele ser un caballo de montura y luego veremos por qué. Esta forma de enganchar lo normal es hacerlo en carruajes de un solo eje y son carruajes muy elevados porque el caballo guía va muy lejos de la mano del cochero y entonces necesita ir en alto para tener acceso a este caballo. Como digo, esta forma de enganchar se llama tándem y fundamentalmente se usa mucho para exhibiciones. Ahora vendría por número de caballos, pues 3 caballos. Y la primera forma que vamos a ver es el tresillo, que es 2 caballos en tronco y uno delante como guía o pericón. Sobre este caballo que va delante, las mismas consideraciones que decíamos antes del caballo guía. Es un caballo que tiene que ser muy domado porque va muy lejos de la mano del jinete y tiene mucha libertad de movimiento. En la foto que estamos viendo en esta diapositiva es típico este enganche llevar 2 mulas en la parte del tronco y un caballo guía en la parte delantera. ¿Por qué? Este caballo pericón, porque va enganchado de forma calesera, solía ser un caballo de montura y cuando del campo se venía a la ciudad se traía el tronco de mulas habitual a engancharlo allí en el campo y delante se le ponía un caballo de montura muy domado, de tal forma que cuando el señor llegaba a la ciudad dejaba estacionado el coche de mula en algún sitio con los cocheros y él se desplazaba por la ciudad en la montura del caballo guía, que era mucho más fácil para poder ir a los distintos sitios. Entonces esta forma de enganchar se llama tresillo y puede ser, como estamos viendo, con 2 mulas y un caballo, o con 3 mulas o con 3 caballos. Pero siempre un tronco con un caballo delante, a forma de pericón o caballo guía, es un tresillo. También 3 caballos se puede enganchar pues de la forma que estamos viendo, poniendo un tándem y delante del tándem otro caballo más, con lo cual tendríamos un caballo entre limonera y 2 caballos por delante de él en línea. Las consideraciones de los 2 caballos que van delante son las que hemos hablado hasta ahora. Tienen que ser caballos muy domados porque son caballos con mucha libertad de movimiento y muy lejos de la mano del jinete. Fijaros que el cochero va en un carruaje de un solo eje y muy elevado porque tiene que tener acceso al caballo que va
delante de todo el caballo guía, el cual le coge muy lejos de la mano, entonces tiene que ir muy elevado. Este tipo de carruaje específico para esta forma de enganchar se llama trident, igual que la forma de enganchar. Esta forma de enganchar se llama trident y se utiliza únicamente para exhibiciones porque es un enganche muy complicado de llevar. También 3 caballos los podemos enganchar poniendo a uno entre varas y otros 2 uno a cada lado de este que va entre vara o a la limonera. Esta forma de enganchar de 3 caballos en paralelo se llama potencia y los caballos no se llaman de la derecha, del centro y de fuera, sino se llama, el de la derecha se llama caballo de mano, porque es el que lleva delante el jinete, el caballo que va en la limonera, el del centro, se llama caballo de potencia y el caballo que va a la izquierda se le denomina caballo de fuera. Esta forma de enganchar es muy usual, como luego veremos, en un tipo de carruaje que se llama ómnibus, que eran los carruajes que se usaban para el transporte público en la ciudad. 4 caballos solo se pueden enganchar de la forma que estamos viendo, poniendo 2 en tronco y delante 2 caballos guía. Esta forma de enganchar se llama cuartas y es una forma muy elegante de hacerlo para coches de representación. La forma de enganchar con 5 caballos que estamos viendo se llama media potencia, que son 2 caballos en tronco y 3 caballos guías por delante. Esta forma solamente se usa en España y en Hungría. En Europa no suelen enganchar así porque dicen, y yo creo que con razón, que los caballos guías se emplean mucho menos tirando del carruaje y si tiran menos y además le ponemos a la cuarta un caballo más en los caballos guía, pues este caballo tiene muy poca efectividad. Parece ser que el origen de esta forma de enganchar fue en Hungría, pues cuando salía algún caballista a tomar unas copas por ahí y no le sentaban demasiado bien, la vuelta a casa la solía hacer en un coche de caballo de algún amigo y su amigo cogía el caballo de montura y lo ponía delante con los caballos guía, de tal forma que llevaba 3 caballos delante y 2 caballos atrás, para dejar al jinete en su casa. 5 caballos también lo podemos enganchar si a una cuarta le ponemos un caballo por delante, caballo guía o pericón. Y esta forma de hacerlo sería 5 caballos a la larga. Las mismas consideraciones para el caballo pericón que venimos hablando hasta ahora. Suelen enganchar así coches de representación con pescantes muy elevados para tener acceso a todos los caballos que lleva por delante. Enganchar más de 5 caballos ya se considera como fantasía y los enganches de más de 5 caballos están prohibidas su entrada en la feria de Sevilla. Sin embargo, aunque ya estemos hablando de enganches de fantasía, podemos enganchar 6 caballos, poniendo 3 caballos en potencia y otros 3 caballos por delante también en potencia. Esta forma de enganchar se llama a la gran potencia y, como decíamos antes, es una forma de fantasía. Aquí parece que se produce una incongruencia. Si a 3 caballos le llamamos potencia, a 5 caballos le llamamos media potencia y a 6 caballos le llamamos gran potencia. Parece que la media potencia es menos de la potencia y sin embargo engancha más caballos, está enganchando 5. Esto parece que es una aberración del término media potencia que procedía de la denominación de potencia y media. Pero cuando se decía en el campo voy a enganchar en potencia y media, en potencia y media, en media, en media, en media, ¿en media qué? Pues en media potencia. Y de ahí pasó de ser potencia y media a media potencia. Y el término usado hoy en día y correcto de esta forma de enganchar los 5 caballos se llama media potencia, pero parece ser que su origen debía ser el término potencia y media. Por último, 6 caballos también se pueden enganchar si a una cuarta se le pone por delante 2 caballos guía.
en paralelo. Entonces tendremos ya formado 6 caballos a la larga. Pero como antes decíamos, esto es totalmente considerado como un enganche de fantasía. Antiguamente el protocolo llevaba a que las monarquías europeas engancharan 8 caballos para el rey, 6 para el príncipe, 4 para los duques, 3 para los obispos y 2 y 1 para todas las demás personas. Y con esto hemos visto todas las formas de enganchar que hay según el número de caballos y su disposición. Aquí terminaría el segundo capítulo.